El enfoque, el diseño y la investigación. Ya habíamos hablado un poco de este tema, ¿no? Como una antesala. Pero en este capítulo es vital porque vamos a hablar de los enfoques cuantitativo y cualitativo para la investigación en general. En el caso del método cuantitativo, nos va a permitir trabajar con elementos medibles, cualitativo con elementos no siempre medibles, sino más bien perceptibles. Y en ese sentido ya habíamos hablado, ¿no? Ese día previo a la clase final de metodología, dimos un pequeño adelanto. ¿Qué pasa con estos métodos, doctor? ¿Para qué nos van a servir? Si bien es cierto, este método es el tema del cuantitativo, tiene más su origen en el campo de las ciencias exactas, diríamos que esto nos va a permitir medir longitudes, volúmenes en general, porque su característica es buscar datos numéricos. Entonces, siempre que ustedes vean volumen, longitud, algún dato numérico, por ejemplo la edad, numérico, entonces llega a ser cuantitativo. Pero ya el elemento cualitativo llega a ser un elemento más social, más desde el punto de vista subjetivo, como el color de la piel, el color del ojo, la ecogenicidad, que llega a ser como una forma, un color. Entonces acá ya habíamos hablado ese día de que cuando hablamos de análisis estadístico, prevalencia, algún tema que está relacionado con lo cuantitativo, siempre refleja el camino hacia algo que va a cuantificar numéricamente. Más, sí puede haber elementos cuantitativos, pero no tiene que ser la mayoría. En el caso que es cualitativo, la mayoría es en ese sentido, o sea, va a haber más indicadores cualitativos. Entonces acá podemos ver que son percepciones de pacientes y demás. Bueno, eso quedamos ese día, ¿no? Entonces hay dos enfoques. Por un lado el enfoque cuantitativo y por otro el enfoque cualitativo. Ahora, yo debo hablarles algunos elementos claves. Por ejemplo, lo cuantitativo sí busca probar una hipótesis. Por eso es que muchos de ustedes sí tienen hipótesis. Ahora, ¿por qué no se debería tener hipótesis? No se tiene hipótesis si ustedes van a jugar un trabajo que es cualitativo enteramente. Pero hay un detalle. Dijimos también que en estos casos, acá, no siempre es cuantitativo, no siempre es cualitativo, sino es mixto, una mezcla de ambas cosas. En ese sentido, cuando hay una mezcla de ambas cosas, si volvemos acá, es como que yo dijera, puede llevar hipótesis o quizás no pueda. ¿De qué depende? De la mayoría. Si digamos hay un mayor porcentaje en lo cualitativo, entonces no lleva hipótesis. Si hay una mayoría en el caso cuantitativo, entonces que lleve hipótesis. Entonces, ¿de qué depende eso? Les voy a poner acá un ejemplo. Vamos a suponer que acá, en este caso, yo tengo indicadores. Vamos a suponer que en este caso, cualitativo, perdón, yo tengo indicadores. ¿Cuántos? Digamos que yo tengo 6 indicadores cualitativos. Y acá yo tengo 2 indicadores. Vamos a poner como otro color. Esto es cualitativo, vamos a colocar 2 indicadores. Bien. Cuando digo indicadores, por ahora, vamos a hacer de cuenta que son elementos que se pueden medir. Entonces, ¿qué se puede medir desde lo ecográfico? Vamos a decir en un tema de estrategias hepáticas, ¿qué podríamos medir numéricamente? Un ejemplo, ¿no? El tamaño. El tamaño, ¿no? Tienen ahí el tamaño con una longitud, el volumen. Y podríamos tener más indicadores cualitativos, por así decirlo, ecogenicidad, bordes, que son elementos subjetivos. Entonces, si hay más, vamos a suponer que hay 6 y hay 2, es mixto, porque hay una mezcla. Y eso, yo lo estoy poniendo mixto porque hay un elemento, pero hay una mayoría en el caso cualitativo. Cuando hay una mayoría en el caso cualitativo, no siempre va a llevar hipótesis. ¿Ya? Entonces esa sería una buena manera para que se den cuenta que no lleva hipótesis. Pero si hay una mayoría en el campo, pero digo no siempre, porque eso depende también, ustedes pueden, como es mixto, puede llevar hipótesis. ¿Ya?
Eso depende mucho vamos a decir, del nivel al que ustedes quieran llegar. Una hipótesis es probatoria. Entonces, como verán, en lo cuantitativo sí o sí lleva hipótesis, en lo cualitativo no siempre lleva hipótesis. Segundo, en el caso cuantitativo va a haber una realidad objetiva, o sea, van a verificar. Acá no, acá es más un tema subjetivo, como una observación que se haga. No es que ha trabajado por un campo real. Va a haber una técnica de estudio, o sea, van a tener como un informe, un cuestionario. Acá no. Acá la recolección de datos no es estandarizado, puede ser por la observación. Yo he observado que tantos pacientes tienen litiasis renal. No es preciso, no he hecho una recolección tabular. Se usa estadística y acá no se usa estadística, no siempre. Es como que yo pregunto solamente. Los resultados pueden generalizarse y acá no se pueden generalizar. Entonces, esos son algunos elementos que pueden tomar en cuenta en cada punto. Bueno, después de ver el enfoque, que en resumen son 3, cuantitativo, cualitativo y mixto, no se olviden. Ahora vamos a ver el tema de lo que son los tipos de investigación. Cuando hablamos de un tipo de investigación, nos referimos a que la investigación puede ser exploratoria, puede ser descriptiva, puede ser explicativa. Ese es un tipo de investigación. Entonces, acá, para hablar del tipo de investigación, básicamente hay que entender que es como que si tuviéramos un terreno, ese es el enfoque, ¿ya? Pero en ese terreno yo quiero construir con un tipo de material, de madera, de ladrillo, de metal, ¿no? Más o menos esa es la idea. El tipo que vas a usar. Entonces, el tipo de investigación es exploratorio por un lado. El tema de exploratorio se da en temas poco conocidos. Hay un tema que no está muy conocido, entonces ustedes pueden tomar en cuenta en la investigación ese tema. Pero creo que la mayoría de ustedes ya hay temas, entonces casi nadie va a hacer exploratorio. Hay un caso, no estoy seguro si existe acá, no me acuerdo el título, pero hay un tema que posiblemente vaya como exploratorio. Pero en general, la mayoría va a ser descriptivo, porque ustedes ya conocen las características, estudian un fenómeno. Entonces, ¿cuándo es descriptivo? Cuando ustedes al órgano o al elemento que estudian lo van a describir o caracterizar. Descriptiva viene justamente de poder detallar características, medidas, colores y demás. Explicativo ya sería un elemento más, vamos a decir, un elemento desde el punto de vista probatorio, ¿no? Porque intenta explicar un efecto en función de una causa, pero en su caso no aplicaría por el hecho de que ustedes solo hacen diagnóstico y no están probando un fármaco. Hay un caso, una de las investigaciones que he visto, que sí va a haber una especie de probatoria en un seguimiento, y en ese caso podría ser explicativo. Si me preguntasen cuál de los tres nos conviene, yo les diría que el descriptivo nos viene muy bien, este de acá. Bueno, después de esto viene el diseño. Entonces sería enfoque, tipo, y ahora viene el diseño. Dentro de lo que es diseño, nosotros vamos a ver el documental. ¿Cuándo es documental? Cuando ustedes no tienen los datos, ni siquiera van a recolectar datos a futuro. Simplemente tienen datos en su computadora de ecografías hechas o informes ecográficos ya realizados. Eso es documental, pueden recolectar informes ecográficos. Entonces, acá tenemos que hablar de elementos retrospectivos y prospectivos. En el caso del diseño de campo, miren, este es un diseño documental, este es el diseño de campo. El diseño de campo nos va a permitir trabajar hacia adelante, es decir, recolectar datos. Este es un diseño donde se realiza en un entorno natural, donde ocurren fenómenos, y en este lugar se va a recolectar los datos. Entonces, esto sería futuro. Y lo otro que es experimental, que tampoco aplicaría a su caso, a menos que alguien haga pruebas con tipos de maniobra de un traductor, etc. Pero el experimental normalmente cuando se manipula un determinado patrón
Hay una investigación que se hizo experimental porque su tesis tenía que ver con la ergonomía del ecografista, es decir, qué tan cómodo se siente con un determinado equipo y en una determinada posición para evitar lesiones, ¿no? Entonces, probó distintas posiciones para que no sufran lesiones. Sacó 100, o sea, al principio no le tenía mucha confianza a esa tesis porque decían que no es tan ecográfica, es más ergonómica, pero el tribunal y todo por lo que fue bien novedoso, no hay otra tesis que haya visto así, le pusieron 100, pero fue novedosa, interesante, y obviamente estudió todos los patrones ecográficos, ¿no? En qué posiciones uno debe estar más cómodo, mostró casos donde no se ha lesionado, hizo estadísticas de médicos. Entonces, sí se consideró una tesis experimental porque probó cierta técnica, ¿no? Entonces, no siempre se da. Si me preguntasen cuál me conviene, por ejemplo, esto es muy variable. Algunos van a ser documental porque no tienen datos para adelante, los datos retrospectivos. Y algunos van a trabajar de campo, desde ahora van a empezar a realizar ecografías. Es importante documentar todo esto porque se pide pruebas, o sea, se pide a ver, porque los datos pueden ser ficticios. O sea, en este caso se pide a ver dónde está su informe, dónde ha obtenido su informe, cómo ha recolectado, dónde está su guía. Esos datos son importantes. Bueno, con eso completamos esta primera parte, porque yo les había comentado que hay tipos, hay diseños y hay otros. Bien. Doctor, ¿y se puede ubicar varios diseños? Sí, se podría. Puede ser campo y experimental. Se podría, incluso se puede documental y de campo. Se podría, pero no es tan común, pero se puede. Les voy a explicar los casos en este caso. Primero, recapitulemos el enfoque. ¿Cuántos tipos de enfoques hay? 3. ¿Cuáles? Cuantitativo, cualitativo y médico. Correcto, tenemos 3. El tipo de investigación. Descriptivo, otro. Exploratorio, sí. Exploratorio, y hay uno que más dijimos. El experimental está acá, el otro día es buena la ciudad. A ver, comemos acá. Exploratorio. Descriptivo. Les cuento que hay un elemento adicional que en algunos casos se va a dar. No lo he puesto acá, pero se va a dar. Les voy a explicar que hay un tipo de investigación que se llama correlacional. En este caso voy a... No. Pero no es... Gracias. Quería hablar de este tema. Los tipos de investigación, yo he actualizado acá porque en algunos casos les va a aparecer. ¿Qué pasa? Que los datos que les estoy dando están también un poco resumidos, porque si ustedes se buscan un libro o le preguntan a la IA cuántos tipos hay, le va a aparecer una cosa de 8 o 10, pero no se aplica al campo al que estamos estudiando. Eso alguna le sirve para física, para química. O sea, no siempre vamos a explicar eso. Entonces, estos son los que por convención en el campo de la salud siempre se usan. Entonces dijimos que el campo exploratorio es uno de ellos, ¿no? Estoy hablando de tipo exploratorio, ¿no? Por eso el campo es tipos. El tipo exploratorio cuando se hace investigaciones nuevas. El tipo descriptivo cuando ya se conoce la realidad y busca solamente caracterizar un determinado estudio. En todo caso,
un fenómeno, en este caso una patología. Este es el más adecuado para muchos de ustedes. Pero también va a ser importante que vean el correlacional. ¿Por qué? Porque en muchos casos he visto que ustedes van a trabajar con dos, no sé si son patologías, pero con 3 variables incluso. He visto una investigación, no recuerdo de uno de ustedes, que tiene que ver con algo clínico y a la vez algo ecográfico. Está bien, están uniendo, es posible el ecográfico, lo clínico, y en este sentido habría correlación. Incluso en algún momento vi una tesis con una mezcla de farmacología, ecografía y también una patología. Entonces hay muchas variables. En ese sentido tienen investigación correlacional porque se asocian variables mediante un patrón predecible. ¿Ya? Entonces, acá para solamente recapitular, habría exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. ¿Qué habría aumentado a lo anterior? El correlacional, cuando hay muchas variables. Bien, eso para aclarar. Bien, entonces resumiendo, tendríamos enfoque, tipo y diseño. Por esto lo presento con un fin. Miren ustedes acá, en el caso de la tesis que tenemos el modelo. Este es el modelo. Nosotros ya hicimos toda la parte de la introducción. Esta parte ya lo hemos logrado, ya tenemos, ¿no? Con unas correcciones que tienen que realizar, pero en general está muy bien. Ahora, muchos de ustedes tienen que reformular o mejorar el objetivo, el problema, es decir, tener un cierto mejoramiento, pero que se puede. Ustedes están acá, pueden volver y mejorar. A la medida que uno va leyendo, siempre se da cuenta de un término y se puede mejorar. Siempre volvemos y mejoramos, ¿ya? Entonces, lo que han hecho se puede mejorar. Obviamente no se puede cambiar. Si cambian, obviamente habría que revisar todo de nuevo. Entonces, esto ya no. Vamos a ver este caso. Ahora estamos en el capítulo 2, diseño metodológico. Ahora vamos a trabajar con todo esto. El día de hoy solamente vamos a trabajar con esto. Solo con eso. El día de hoy. ¿Ya? Entonces ya había hablado de lo que es enfoque, tipo y diseño, ¿no? Solo de eso porque vamos a empezar a ver este elemento es, por así decirlo, no tan sencillo, tiene sus elementos de redacción. La siguiente clase, que sería el martes, vamos a trabajar con población y la operacionalización de variables, ¿no? Y ya con eso el día jueves trabajaremos con el instrumento de medición. Luego les explicaré cómo realizar el relevamiento de la información, ¿no? Y ya con eso, pues básicamente tendrán todo el capítulo de análisis de datos, que son tablas estadísticas, y pasaríamos a la propuesta. La propuesta normalmente tiene estos puntos y se acabó la tesis, no hay más, ¿no? Acá tienen conclusiones, recomendaciones, bibliografía, anexos. Eso es lo que se tiene que trabajar. Entonces el día de hoy solamente nos vamos a concentrar en esta parte, doctores. Acá. Para arrancar. Bien. En ese sentido, doctores, acá en el enfoque de investigación, normalmente se usa o se redacta un párrafo, uno o dos párrafos, explicando básicamente el enfoque que han elegido. Digamos que hubiese elegido el mixto, entonces hay que redactar un párrafo o dos párrafos, ¿no?, sobre la investigación. ¿Ya? Es importante, entonces, justificando por qué, ¿no? O sea, por qué han elegido el mixto, o por qué el cuantitativo, o por qué el cuantitativo, cuántico o mixto. Lo mismo en este caso. Acá, por ejemplo, hacemos lo mismo. Ahí, por ejemplo, trabajaríamos en el tipo de investigación. Vamos a suponer que fuera descriptivo. ¿Por qué es descriptivo? Porque se describe la patología,
las características ecográficas y demás. ¿Por qué es diseño de investigación? Vamos a poner que sea de campo. Entonces, ¿por qué es de campo? Entonces, esos elementos se redactan entre 1 o 2 párrafos cada uno. Entonces, esto no es muy largo, ¿no? Bien, doctores, entonces esto creo que está en las diapositivas. Entiendo que todavía no les han habilitado la plataforma para el documento, ¿no? No sé Sí, si han... Sí, yo igual me percaté que no está la lista, así que llamé la lista en un costadito. Vamos a actualizar para la siguiente. Yo creo que mañana lo actualizan. Ha debido pasar algo en este caso. Bien. Doc, antes de que avance, ¿será que hay la posibilidad de que nos dé como algún ejemplo de qué es exactamente lo que tenemos que hacer? Porque yo estaba, a modo que usted nos estaba explicando, evidentemente yo ya fui anotándome a dónde iba mi trabajo, qué tipo de enfoque tiene, qué tipo de investigación y qué tipo de diseño, Ya. según a lo que voy haciendo. Pero ahora nos está indicando que hagamos un párrafo. Por decir, en lo que usted me estaba diciendo, lo que yo anoté, en el caso del enfoque, según yo, mi trabajo es cuantitativo. Y estaba viendo de que nos comentó de que se realizaba de acuerdo a la recolección o estadística de datos. Entonces, ¿cómo puedo en sí armar un párrafo de mi tema o directamente con estadísticas con antecedentes anteriores lo que tengo que llenar esto? No, justamente en este caso, esto que vamos a trabajar va a tener, o sea, vamos a tener un mayor claridad cuando lleguemos acá. ¿Por qué razón? Porque, o sea, acá la pregunta que me hace la doctora es importante porque lo que dice la doctora es ¿qué voy a redactar, no? ¿Qué voy a agregar? No solamente voy a poner mixto o cuantitativo o cualitativo. Entonces, normalmente ahí se redacta, cuando uno dice que es cuantitativo, tiene que decir por qué es cuantitativo, y en el caso de la doctora, disculpe doctora, ¿cuál es su título? De tema. Del tema. Si manejo estadísticas, fundaciones. Es que eso no va ahí. No va ahí. Lo puedo cambiar, por ejemplo, si en mis variables de estructuras aumento más estadística, más otra población, lo puedo cambiar. ¿Puede cambiar qué? ¿Esto de acá? Sí. Claro, o sea, digamos, si digamos acá usted se da cuenta, no, mi enfoque no es cuantitativo, es mixto, claro, viene acá y lo cambia. O sea, no es que escribe y ya eso tiene que ser, ¿no? Pero ya es un referente, ¿no? Normalmente no se cambia muy seguido, pero es decir, si hay necesidad y uno se da cuenta acá, pues obviamente va a cambiar acá. ¿Cuál es el tema, doctor? Mi tema es relación de colelitiasis según el índice de masa corporal en pacientes atendidos por ecografía. Colelitiasis. ¿Relación de colelitiasis? Según el índice de masa corporal en pacientes atendidos por ecografía en consultorio médico. Por ejemplo, acá, en su caso de la doctora, aquí podemos observar distintos elementos. Por ejemplo, acá dice relación de la colelitiasis. Colelitiasis llegaría a ser una variable, el IMC llega a ser otra variable, por ecografía llega a ser otra variable. Acá, por ejemplo, hay una relación entre colelitiasis y, en este caso, el índice de masa corporal. Por lo tanto, yo les sugeriría, por ejemplo, que acá esto, el tipo de investigación que vaya a tener acá, sea correlacional, ¿no? Porque hay una relación entre colelitiasis y el IMC. Podría ser en ese sentido. Ya, pero lo que queremos es sacar, ¿no? Preguntas específicamente acá. Entiendo. Bueno, acá ya le dimos más o menos la idea, ¿no? Pero lo que pasa es que acá vamos a hacer por eso. En este caso, por ejemplo, en el enfoque de la investigación, la doctora considera que es cuantitativo. Partamos por esa idea. Por ahí no es, pero partamos. Cuantitativo.
¿qué sería cuantitativo? Entonces yo de acá lo que tengo que basarme son qué voy a medir. Por eso es que ahorita entonces va a ser un poco difícil que voy a redactar ahí hasta que lleguemos a esta parte. Cuando entiendan esta parte van a ver que va a ser fácil. Pero por ahora les doy la idea. En la colelitiasis, ¿qué elementos usted mide? A ver si me pudiera decir qué elementos mide. Un ejemplo. Ecográficamente, químicamente, como médico. Ecográficamente solamente, ¿qué medimos? El tamaño de los cálculos, el Tamaño. número. Ya. Tamaño. Por ahora voy a colocar así, tamaño, ¿ok? ¿Qué va? El número. El número de cálculos, ¿no? De cálculos. Cálculo. ¿Qué más medimos? Directamente se puede evitar sería eso, el tamaño y el número. Ya. También vamos a recolectar la edad del paciente, El sexo. vamos a recolectar el sexo, vamos a recolectar tal vez incluso si hay sombra acústica posterior, un artefacto ecográfico, ¿verdad? Sombra acústica para cómo determinar qué hay, ¿no? La sombra acústica posterior. Y ya con esto yo estoy un poco armando los indicadores. Estos son indicadores. O sea, un indicador es medir. O sea, medir, y ustedes miden. En este sentido, por ejemplo, el caso del tamaño, entonces yo me voy a poner a pensar, ¿el tamaño qué tipo de variable es? ¿Cuantitativa o cualitativa? Cualitativo. Ya, aquí hay que pensar, ¿no? Eso es independientemente. El tamaño, ¿en qué se mide el tamaño? O sea, ¿en qué unidad de medida? En milímetros o centímetros, tal vez, ¿no? Milímetros. Entonces, en milímetros, un ejemplo de valor, por ejemplo, ¿cuál sería? ¿3 milímetros? ¿5 milímetros? En este caso es colelitiasis. Sería vesícula, ¿no? Sí. Sí, vesícula. Sí. Vesícula, entonces. Mayor a 5. Póngale que sea 10 milímetros, digamos, ¿no? La cosa es que acá, ¿esto es numérico o es, esto es lo que vamos a aprender en breve? ¿Es numérico o es un valor cualitativo? ¿Entiendes? Es lo que tenemos que diferenciar. En este caso, esto es numérico. Ahora, el número de cálculos, ¿cuánto sería un valor posible? ¿Cuantitativo o cualitativo? Si usted pone 2, 3, sería cuantitativo. Pero si usted pone único, múltiple, sería cualitativo. ¿Ya? Entonces, esto yo les voy a explicar mejor con una tabla, pero lo que quiero que me capte la idea es que yo entendiendo, digamos que todo esto es cualitativo, que acá veo que no todos son cualitativos, pero la doctora dijo que todo es cuantitativo, quería decir. Vamos a suponer que todo fuera cuantitativo. Entonces yo lo que puedo decir acá es el enfoque elegido, no lo voy a redactar, pero para que anoten, el enfoque elegido para esta investigación es cuantitativo, ya que se miden muchos elementos como la edad del paciente, el tamaño, además del número de los cálculos, que son parte importante de las mediciones que tiene esta investigación. ¿Entiendes? Eso es lo que les digo acá. Pero yo lo he hecho así más o menos, se puede ampliar más. Según la patología, la colelitiasis tiene normalmente cálculos que son clasificaciones no sé de qué químicos se le pone por el componente y que estos se miden a través de elementos indicadores como los siguientes, ¿entiendes? Entonces es un valor, no tiene que ser media plana, una hoja, puede ser un elemento de un párrafo de 5 líneas, 7, más o menos. No sé si me dejan entender. Sí, sí. Ya. Lo mismo pasa con el tipo de investigación. El tipo de investigación es correlacional porque se están utilizando se relacionan la colelitiasis y el índice de masa corporal, que son vitales para determinar en el estudio, ya que se han detectado por ecografía que las personas que tienen mayor peso tienen más o son propensos a tener más cálculos. Estoy poniendo un ejemplo,
¿Listo? En diseño, igual. En diseño, ¿qué tipo de investigación sería? ¿Sería documental o de campo? Y del campo. De campo, porque la base de usted. Sí. Usted diría, el diseño de esta investigación es de campo, ya que mi persona o la investigadora de esta investigación recolectará los datos de pacientes en el hospital nacional de campo, ya que serán en el lugar. Básicamente algo así. Entonces son palabras que se escriben acá. Pero ya tiene la idea, es correlacional, es la idea. No sé si respondo. Sí, gracias. Bien. Entonces, en ese sentido, voy a explicar lo último, porque con esto ya tenemos claridad con la idea. Les voy a explicar ahora. Ahí. Bueno, doctor.